Buenas, los amos del universo de Netflix, tercera temporada. ¿Qué quieren que les diga? La escritura de esta temporada mejoró mucho considerando la segunda, y de hecho también incluso que la primera. El humor, hay que decirlo, está mejor que en la primera y no llega a los niveles de la segunda para nada. Sí tiene algunas bromas que se pueden considerar un poco extrañas o raras, pero bueno, hay mucho humor visual, hay que añadirlo, y alguna que otra referencia bien puesta en las bromas, así que nada que quejarse en ese aspecto. Yéndonos ya directamente con los personajes, Adam no tiene así que se diga un gran desarrollo como en la primera temporada, pero sigue estando obviamente en el foco debido a que es el protagonista. Aquí se ve en el dilema de si deberían o no usar el Havok y termina aprendiendo de manera dura que no es buena idea. Podemos verlo como un malvado y cualquiera que lo vea no va a negar que es incuestionablemente una droga muy adictiva esta cosa. Adam se va a la luna, deja de ver la realidad como debería y a notar incluso a sus amigos como si también fueran parte de sus enemigos solo por contradecirlo y tratar de decirle las cosas correctamente. Aquí es donde también vemos la única aparición que tiene Stratos y su grupo. Se aprecia que haya mostrado mucha más madurez. No lo usan demasiado, pero lo usan bien. Todo hasta ahí. Cuando por fin logran liberar a Adam del Havok, lo podemos ver que no se hacen en una sola forma, se hacen dos etapas. En la primera para hacer que vuelva a la normalidad y aún así tiene esa cosa en el cuerpo y él mismo reconoce que debe librarse de esa sustancia, y ahí es donde se van a la segunda parte donde necesitan de un hechizo para librarlo. Y tras esto, él entiende perfectamente que el Havok es muy peligroso y que nadie debería utilizarlo nunca. Que el rey Grayskull se vio en una situación muy mala y que ojalá no hubiese tomado esa mala decisión. Por otra parte, y hablando de este mismo personaje, su relación con Eldres me parece muy buena. Lamento que no sea rubio como la original, pero está bien presentado lo que se mostró. O sea, no lo profundizan, pero se nos deja muy en claro que estaba realmente dispuesto a proteger a su pueblo y cometió un error. Eldres toma una decisión difícil y lo libra del Havok a un costo increíble. Sobre esta, resulta que Eldres viene a ser la diosa de los cómics y quien pensábamos era Tila es realmente Tilana, es decir, la madre de Tila. Aquí no creo que vaya a salir entonces por la propia Tila y no creo que se vaya a hacer algún énfasis a una relación de esta con Duncan, que me da la sensación a mí que hay una orden ejecutiva de que Tila ya no puede ser hija adoptiva y tiene que tener a su padre biológico. No me pregunten por qué, solo lo digo mencionando este detalle junto con lo visto en Revelaciones. Duncan sigue siendo un personaje sin desarrollo, pero supongo que se lo están guardando para la cuarta temporada. Es decir, como en la primera y la segunda hay algún indicio de que hay una cosita sobre él y acá, pero nada a profundidad. En la primera hablamos de Ada, en la segunda fue más bien Tila y en esta tercera se trata de Crash casi completamente todo. Sí, esta chica me parece a mí que también se está viendo afectada por el Havok, solo que no de la misma manera que Adam, y quizás se deba a la cantidad o a la forma, ya que ella no tiene la energía directamente en el cuerpo, sino a través de la gema de su casco. Y creo que de alguna manera este también le está distorsionando su noción de lo que está a su alrededor, está negada a, a lo mismo de antes, pero no se ve que esté, digamos, ciega completamente. Ella cuando está con Skeletor cuestiona su lugar, no cree ciegamente en él, tiene sus sospechas, pero está terca porque su otra opción no cree tenerla, cuando sí la tiene. Y me gusta que a pesar de que ya sabíamos que ella iba a tener una redención, esta no se siente forzada, porque
se aseguran de que Tila tenga razones también para querer a Crash, se aseguran de que Duncan también piense que Crash esté bien. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando están peleando, enfrentándose, hay momentos donde Crash demuestra que tiene límites, que hay cosas que no está dispuesta a hacer, y cuando se quita el casco y digamos da este paso a debo seguir con mi vida, ella se disculpa reconociendo que tiene mucho de qué disculparse y no se hace demasiada profundidad porque está en otra situación, pero los personajes se dan cuenta de que está siendo sincera y me gusta que el guión no la victimiza. Sí es cierto que Skeletor le estaba manipulando, Adam y los demás son conscientes de ello, pero eso no le quita su peso de su responsabilidad en sus propios actos. Aprende de ahí revelaciones. Vámonos ahora a hablar sobre Orko, porque esto es muy importante dentro de la trama cuando hablamos de limpiarlo a He-Man del Havoc y también incluso del Rey Grayskull, así que es muy probable que en las próximas temporadas tengamos más información. Resulta de que Or-O debe encontrar entre sus recuerdos de Orko original un hechizo para limpiar al muchacho, pero no lo encuentra. Tila utiliza los recuerdos de Orko para encontrar un lugar, una puerta hacia una dimensión de bolsillo donde se encuentra este Orko original desde hace mucho tiempo. Es decir, es el mismo que conoció al Rey Grayskull y sigue vivo 1000 años después en línea de tiempo para conocer al Adam actual, He-Man. Imagínense, creo que por ahí ya uno se está notando de qué parte del canon se tomó esto. Tienen una interacción bastante interesante los dos, el uno no entiende del todo qué es el otro, pero oh vaya. Orko dice que cualquiera puede hacer magia, pero hacerla bien es otra historia. Y luego, más adelante, a pesar de que su hechizo funcionó, él no esperaba que su hechizo funcionara. Y admite que había cometido un error a la hora de llevar a su pueblo a donde iban y estaba escondido ahí por la vergüenza. Sin embargo, él tiene su título de Orko el Grande y a través de Or-O, el androide robot, podemos notar que su pueblo lo quiere y lo anima. Es decir, Orko el Grande tiene su título no tanto por ser el mejor en la magia, sino por ser él y posiblemente todo su conocimiento sobre la misma. Y creo que esto es para arreglar lo que se vio en los 80. En el video que hice hablando de la primera mitad de Revelaciones lo menciono, donde estaba hablando específicamente de Orko y tratando de justificar las decisiones que se tomaron ahí. Aquí también se tomaron muchas decisiones al respecto de ese tema, pero está a mi lado de una manera en que no creo que moleste a nadie, francamente, porque se sigue respetando el título del personaje como sus pequeños tropiezos con la magia. De hecho, Or-O también sigue conservando esto a pesar de que puede hacer magia bien, pero necesito unos intentos y Dios mío, me mato ese chiste. Y yo me lo tomo por el tema de puyas revelaciones, ¿no? De 3 dedos. Francamente me da más risa por ahí. Duncan disfrutando de tener musculatura de macho alfa y no entiendo por qué muestran el diseño de Tila cuando ya se dijo que era Tilana, pero da igual. Yo me divertí con esa broma. Ahora, los sirvientes antiguos de Skeletor, que ahora están por su cuenta, también justificó la adicción que provoca el Havoc con su comportamiento, porque están como locos intentando conseguir a las serpientes para refinarlas y poder hacer magia para obtener de nuevo sus poderes del Havoc. Ellos dicen que es por poder y ambición, pero es muy probable de que se les haya generado también esta dependencia. Claro que como con Crash es a través del objeto que lo tiene, así que es probable que por eso no tengan síntomas de abstinencia tan
evidentes como Adam, pero que sigue estando ahí la adicción de la misma. No me sorprendería si en la siguiente temporada hay un par de capítulos en que Crash hable sobre cómo le hace sentir el Havoc y si lo llega a sentir de nuevo necesario o no en su vida. Eso creo que serían puntos a favor para la obra. Y bueno, Beastman termina volviendo a los pies del jefecito mientras los otros dos se traicionan mutuamente y cada quien ve qué puede hacer por su cuenta para beneficiarse a sí mismo. Y es hermoso ver a los villanos siendo villanos. Por supuesto que hay algunos personajes que se van a utilizar para evangelizar un poco y mostrar que hay ciertas personas que pueden cambiar, pero lo importante aquí es que se sigue mostrando que hay personas malas que no van a dejar de ser malas, y eso es algo que los niños pequeños tienen que aprender. Así como pueden aprender a perdonar los errores de algunos, tienen que aceptar que otras personas nunca van a cambiar. Eso es muy importante en estos días, como lo fue en el pasado. Dicho esto, el rey Gandor como Gringer no tienen demasiado desarrollo, pero tienen momentos donde se demuestra paternales, donde están ahí para los pequeños. Gandor sabe que no tiene una conexión fuerte con Adam y quiere remediar eso, y por esa misma razón se aventura a ir con ellos, aunque no sabe nada de estar en el campo de batalla en esta versión, a diferencia de en las anteriores. O sea, sabe pelear, pero no tiene muy claro cómo ayudar, sobre todo por la parte de que no tiene habilidades especiales, poderes, pero tiene su edad y su conocimiento para guiarlos, y eso es algo que se va notando a lo largo de la temporada. Skeletor sigue haciendo bromas tipo el de los 80, pero con su siniestra actitud y actos parecidos a los de 2000X. Es una combinación bastante bien balanceada, porque te puedes reír de él, pero sabes que te tienes que cuidar de él. Y sigue mostrándose ingenioso y manipulador. Hay una pequeña escena donde Randor está hablando sobre perder a la familia, donde este voltea la cara como avergonzado. Hay que tener en cuenta que el Havoc saca lo que está en tu interior, así que es probable que solo es una forma de decir que, a pesar de que como el malo no quiera mostrar que sí le duele haberse tenido que separar de esta manera horrible de su hermano, en realidad sí le duele y lo afecta, aunque sea algo que jamás vaya a reconocer abiertamente, porque es el malo. Y me parece bien, es decir, está agregando otra capa de complejidad al personaje que no le hace daño de ninguna manera. Ahora, las serpientes. Sé que se utilizaron solo como monstruos sin mente para poder cavar y encontrar la tumba del rey Grayskull, y no hacen demasiado, pero creo que es una forma de introducirlos lentamente para que no choquen con lo que está pasando en este momento, en que Skeletor es el principal antagonista, y más adelante seguirán dándonos más pistas de ellos, y en algún momento veremos a su líder, Hiss. No creo que vaya a ser demasiado pronto, porque al final de esta temporada se deja bastante claro que la Horda será el siguiente problema de los protagonistas. Pero también recordemos que tanto la Horda como las serpientes son enemigos casi igualmente peligrosos, y ambos tienen que tener cierto trato a la hora tanto de introducirlos como de utilizarlos. Y hasta el momento se puede decir que las serpientes han sido las más problemáticas de utilizar, tanto en cómics como en televisión, por los motivos que hayan sido. Ahora no nos vamos a detener a hablar al respecto de esto. Marvan tiene una breve aparición, nos da algo de contexto sobre lo que pasó con el rey. No es un mal personaje, pero se siente extraño porque aquí aún tiene su aire de villano, pero está al servicio del recuerdo del rey Grayskull en lugar de bajo sus propios intereses. Y me queda algo muy extraño porque Eldred comenta que Merman es el primero y ahora último
de los acuáticos, pero a lo largo de la serie se había dado a entender que los acuáticos aún eran una especie reconocida como pues que aún existía, y al menos Randor debería saber que ya no existían si están extintos, como lo da a entender la conversación de Elder con Merman. Se me hizo un poco extraño, aunque eso sí, como dije, el personaje está bastante bien y sigue siendo intimidante con todas sus habilidades. Bueno, no sé qué nos vaya a deparar la cuarta temporada, pero creo haberles comentado las cosas más importantes de esta tercera. Esperemos que la calidad de escritura siga mejorando y no se sorprendan demasiado si en la próxima hay para tener más transformaciones, más poderes, porque recordemos que al final esta es una serie igual que la de los 80, hecha para vender juguetes. Pero ya saben, vender juguetes y tener mala escritura no son cosas que necesariamente tengan que ir de la mano. Bueno, eso es todo por mi parte. Chao.